Y hoy quiero hablar de algo que Dios ha puesto en mi corazón, como comentaba el pastor, y es de un versículo o de un pasaje que es sumamente conocido por todos. Y yo quisiera que hoy prestáramos un poco de atención y yo quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablarle a la iglesia Creekside. Amén. ¿Cuántos saben que estamos creciendo? ¿Verdad? La Biblia dice en Hechos que Dios añadía los que habían de ser salvos. Y Dios está añadiendo a esta iglesia cada vez más personas. Yo le voy a pedir que me acompañe allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 18. Gloria a Dios. Un pasaje, como les decía, que es sumamente conocido por todos. Y recordemos que este pasaje, los evangelios lo citan luego que el Señor Jesucristo resucita. Amén. Recordemos que en los evangelios está todo lo que fue la vida de Jesús. Y allí nosotros podemos ver cómo el Señor le habla a las personas que allí están y cómo el Señor les insta, ¿verdad?, a un mandato en específico. Cuando lo tengan allí, me avisan. Amén. Desde el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense con detenimiento, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la promesa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra diciendo, amén, que así sea. ¿Lo leemos otra vez? Gracias, pastor. Dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias a Dios. El título del mensaje es Anunciando el Evangelio. Y yo quiero primeramente hacer un énfasis. Cuando el Señor Jesús dice estas palabras, ¿verdad? Y recuerden que este pasaje también lo cita Marcos, lo cita Lucas y lo cita Juan, ¿verdad? Pero aquí me gustó la parte que Mateo le da énfasis, porque comienza diciendo que Jesús se les acercó y les dice, primeramente, toda potestad me es dada. Fíjense bien, toda potestad me es dada. Cuando nosotros hablamos de la palabra todo en el concepto en sí misma, quiere decir que si usted tiene todo el honor, como Dios lo merece, todo el honor, quiere decir que no hay ningún honor que no pueda tener Dios, ¿verdad que sí? Si usted dice, por ejemplo, vamos a aplicarlo a algo más cotidiano, tengo todo el conocimiento para hacer esto, quiere decir que usted está capacitado para ejecutar una labor o ejecutar usted una misión, ¿verdad que sí? Pero ahí es del Señor Jesucristo que nos está diciendo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y la palabra que comienza en el versículo 19 es una conexión de lo que viene diciendo de la potestad que le ha sido dada y entregada al Señor Jesucristo después de su resurrección. Y dice, como toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso les digo, vayan y hagan discípulos. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros no vamos a ir a ser discípulos en el nombre de otra cosa. Nosotros no vamos a ir a ser discípulos en nombre de la iglesia Creekside. La iglesia Creekside es parte de esa potestad que les da al cielo y en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos parte de esa potestad que el Señor nos está diciendo.
Pero nosotros cuando vamos a ser discípulos, no vamos a ser a mí a veces me llama la atención porque dice, no, él es discípulo mío. Pero la Biblia dice, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son discípulos de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos del Señor? Amén. Y yo quiero que tenga esa convicción. Amén. Porque hoy vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Lo primero que quiero resaltar y lo primero que quisiera comentar con ustedes es que ¿quiénes son los aptos? Vamos a ver ese mismo pasaje, pero en Lucas. Vamos a ver cómo lo cita Lucas. Lucas capítulo 24, de los versículos 44 al 49, dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Hablé en pasado. Muchas veces el Señor Jesús anunció su muerte y su resurrección. ¿Cuántos lo han leído en los evangelios? Y dice, estas son las palabras que os he hablado, que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir, en el Antiguo Testamento. Recuerde que para ese tiempo el Nuevo Testamento no se había escrito. Amén. Entonces, fíjense el versículo 45, me agrada muchísimo cómo Lucas lo expresa. Si usted lee el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y lee el libro de los Hechos, que es escrito por Lucas también, Lucas se detiene a dar detalle por detalle. Y eso es algo que a mí me agrada mucho de él, ¿verdad? Y dice Lucas, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? El Señor Jesucristo. Porque dice, estas cosas, esto que está pasando, esto que pasó, porque los discípulos estaban asustados. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Los discípulos estaban asustados y tenían miedo. ¿Y ahora dónde está? Y fueron a la tumba y estaba la tumba vacía. Y se asustaron. ¿Y el cuerpo del Señor dónde está? Pero el Señor Jesucristo había dicho que Él iba a resucitar. La tumba está vacía. Y esa tumba vacía representa salvación para usted y para mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y damos gloria a Dios porque la tumba estaba vacía. Amén. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en el nombre de ¿quién? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de poder? ¿Cuántos creen que es importante anunciar el Evangelio? Es súper importante. Yo estoy aquí porque una vez me predicaron. Usted está allí porque una vez le predicaron, ¿verdad que sí? Usted está aquí porque cree en ese arrepentimiento del Señor. Pero yo lo primero que quiero hacer ver es que Lucas nos da 4 puntos aquí súper importantes. Lo primero, les abrió el entendimiento. Antes de decirle lo importante, dice Lucas y lo detalla ahí, que el Señor en otro versículo, creo que es Juan, que dice, sopló Dios para que tuvieran el Espíritu Santo, para que tuvieran ese entendimiento. Y lo primero que yo les quiero decir, mis hermanos, es que no podemos nosotros anunciar el Evangelio conforme a la perspectiva que nosotros pensemos que es el Evangelio. Porque el Evangelio viene dado de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este Evangelio no lo escribió un hombre, sino fue inspirado por Dios. Y el Evangelio es del Señor, la palabra es del Señor. Y nosotros, para poder predicar ese Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé entendimiento. ¿Entendimiento de qué? ¿Entendimiento para ser más inteligente y más sabio en mi trabajo? ¿Entendimiento para poder ganar provecho con eso y poder beneficiarme de eso? Fíjense como dice ahí. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder en el Señor. Amén. Entonces tenemos que estar aptos. Número 1, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Esto que estamos nosotros viendo en Lucas y en Mateo, le corresponde hacerlo a usted y me corresponde hacerlo a mí. ¿Y cómo es eso? Allí no dice, id por todo el mundo aquellos que yo voy a seleccionar. No. ¿A quién se le acercó? A todos los que estaban allí, ¿verdad que sí?
Yo quiero decirles que Dios tiene un propósito específico con cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito específico, detallado con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Por eso somos un cuerpo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia, como decía el pastor. Y cada uno de nosotros tenemos una cosa específica por hacer, ¿verdad? Pablo lo comenta de que unos somos manos, otros somos pies, otros somos los que miran, otros son estos, otros son aquellos. Pero todos tenemos algo específico. Y todos también tenemos algo en común, que es anunciar el evangelio del Señor. Nosotros somos llamados a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y para eso nosotros tenemos que capacitarnos. Hermano, ¿qué? ¿Hay una universidad donde me enseñan a predicar el evangelio? No. Lo que me capacita a mí y lo que me hace apto a mí para predicar el evangelio es lo que me comenta allí Lucas en el mismo versículo que hablábamos de Mateo. Pedirle al Señor que me dé el entendimiento, entre otras cosas. Y cuando reciba yo el entendimiento, el Señor dice, hey, estas son las instrucciones que les doy, quédense en Jerusalén todavía, porque ustedes van a ser revestidos con un poder. A lo mejor en ese momento los apóstoles no lo entendían, pero yo le voy a pedir que me acompañe ahí al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y ahí estaban todos haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué les dijo el Señor en Lucas? Quédense en Jerusalén, todavía no se muevan. Hasta que reciban un poder, dice Lucas, de lo alto. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído este pasaje alguna vez? Amén, ¿verdad? Y dice la Escritura así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué poder está hablando el Señor? ¿De qué poder allí está hablando el Señor? ¿Algunos de los que estamos aquí han leído el libro de los Hechos? Ustedes vieron cómo los apóstoles, Pedro hizo una predicación y se convirtieron miles de personas y volvió a predicar y se convirtieron miles de personas otra vez. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Eso sucedió antes de este. Y Lucas, cuando comienza a escribir, da detalle y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en el Señor? Amén. Ese poder que habla el Señor no es un poder que yo voy a ganarme por mérito propio. Es algo que Dios me da, que Dios me entrega. Pero Dios lo va a entregar con ciertas características y ciertos requisitos que cumplir. Como por ejemplo, lo primero, para poder tener ese poder, tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a pedir que me acompañe allí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Este pasaje es para nosotros, porque dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que nos habló Lucas. Lucas dijo, el Señor dijo, quédense en Jerusalén hasta que sea revestido de poder. Y después en Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo que os fue dado. Y el apóstol Pablo dice que ese poder me sella a mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos oído la palabra de verdad? Amén. Diga amén. Si usted la escuchó, diga amén. Ayúdenme a predicar, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado el evangelio de salvación? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos creído que Jesús vino al mundo, vivió, predicó, murió y resucitó y ascendió al cielo? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Entonces todos los que estamos diciendo amén somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos ese sello del Señor. Y ese sello nos aparta, ¿verdad? Imagínese que usted me invita a su casa a cocinar. A mí me gusta cocinar. No cree que solamente me gusta comer, también me gusta cocinar.
y usted está cocinando allí, ¿verdad? Y me dice, hermano Nelson, me acerca por favor el aceite de oliva. Y yo voy a la despensa y abro y hay 25 botellas de aceite. ¿Cómo puedo yo diferenciar cuál es de uno y cuál es de otro si no es por la etiqueta? ¿Verdad? No va a ser que me equivoque, pastor, y le dé aceite motor. Imagínese usted, ¿cómo va a quedar esa comida? Porque tiene un sello, ¿verdad? Porque tiene un sello que identifica, esta es de esto y esto es de otro. A veces nos llevamos unos chascos porque los que a veces comemos mucho, agarramos sin leer y tomamos y esto que, no, no, esto es con ágave y endulzado con no sé qué y no sé qué más. Y eso para mí de verdad que no me llama mucho la atención, ¿verdad? O el café, a mí me encanta el café y a veces agarro el primero que está allí y cuando me lo tomo me sabe raro y después leo, descafeinado, no, agarré el que no era, ¿verdad? Pero nosotros que creímos en la verdad, nosotros que escuchamos el evangelio de la salvación, nosotros que creímos en Jesucristo fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios de la promesa. Y esa promesa es para usted y para mí. Amén. Basado en eso, podemos decir que nosotros tenemos el sello del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos sellados, somos apartados por el Señor. Usted tiene ese sello, yo también lo tengo. Y volviendo al ejemplo de la botella, ¿verdad? No solamente basta con estar sellado, sino con estar lleno también. Y yo quiero decirle que una cosa es el sello del Señor. Al momento de yo aceptar a Jesucristo, al momento de yo arrepentirme de corazón, de tener un arrepentimiento genuino, el Señor dice su palabra allí que me sella. Porque esos son los requisitos. ¿Escuchó la palabra de verdad? Amén. ¿Era el evangelio de la salvación? Amén. ¿Creíste en él? Sí. Entonces eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora necesito vivir en el Señor para obtener una llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa que yo quiero hablar. Porque no podemos tener poder, ¿verdad? No podemos recibir ese poder. Miren, hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Si usted me pide a mí que le regale un apartamento, yo no se lo puedo dar, ¿verdad? Si usted me pide a mí, hermano Nelson, me regala un carro de control remoto, si le sirve, amén. Se lo damos, Leo. Amén. Hermano Natanael, si quiere un carro de control remoto, yo se lo puedo regalar. Nada más que a Santiago le va a faltar un juguete, pero bueno, gloria a Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y nosotros para anunciar el evangelio, si vamos a anunciar el evangelio de Dios, ¿de qué tenemos que estar llenos? De Dios. ¿Y esa llenura nos las da quién? El Espíritu Santo. Esa llenura nos las da el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, si estamos claros que fuimos sellados por ese Espíritu Santo, entonces ahora yo me tengo que no preocupar. Porque es que yo quiero que ustedes entiendan que esto no es algo que nosotros hacemos por mérito propio. Esto es algo que Dios lo da. Esto es algo que Dios entrega. Porque Dios al que llama, capacita. ¿Se recuerdan de Moisés? Moisés dijo, pero ¿qué voy a hacer si yo no sé hablar? ¿Y quién eres tú? Di que yo soy el que soy. Y yo voy a ir contigo. Y acabamos de leer en Mateo, después que dice que hagan y si yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Este mundo no se va a acabar y Dios, bueno, se va a acabar el mundo, ahí te dejo, ve cómo resuelve, ya te prediqué, ya hice esto. No es así. El Señor dice, y lo cantamos ahorita, que es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y Dios siempre está allí con nosotros. Y Dios siempre está presto. Y Dios siempre está dispuesto. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Creer. ¿Cuál es nuestra parte? Buscar. ¿Cuál es nuestra parte? Confiar. ¿Cuál es nuestra parte? Tener un espíritu de humildad delante del Señor, de sujeción y de obediencia delante de Dios. Y eso me va a ir dando a mí la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, mucha gente, hay ciertas confusiones y teorías, y yo no quiero andar en eso. Yo simplemente quiero decirle que vayamos ahí también en Efesios, pero ahora vamos al capítulo 5. Antes de ir a Efesios, fíjense lo que dice Juan,
lo dice el Señor, y dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y fíjense que es Espíritu con E mayúscula, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces tenemos esa garantía de que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo está allí con nosotros. Hermano, no se sienta solo. Yo sé que a veces es inevitable porque somos seres humanos con sentimientos y emociones, y a veces es inevitable sentirse solo. Pero recordemos en esos momentos de angustia de que Dios siempre está con nosotros. Y la Biblia dice, yo soy tu amparo, yo soy tu protección, yo estoy contigo, yo velo por ti. Yo soy Jehová, el poderoso gigante que te esconde en el hueco de mi mano. Amén. Y tenemos esa promesa de parte de Dios. Amén. Ahora fíjense aquí. Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo da una connotación que a mí me llamó mucho la atención desde el inicio del Evangelio. Yo venía tomando licor y para mí el licor era bueno. No tenía el entendimiento en ese momento de parte de Dios. No había soplado el Señor, no tenía ese sello y para mí eso era bueno. Y cuando yo llego a este versículo, recién convertido, yo dije, no, esto se tiene que acabar porque a Dios no le agrada. Y fíjense cómo dice. Mire cómo el apóstol Pablo detalla y grafica de una manera muy práctica y didáctica lo que es la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primero nos dejen claro y dice, mira, no tienes que darle mucha vuelta. No es algo que es innovado, no, es la voluntad de Dios. No seas insensato. Y el 18 nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por una parte nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo y aquí me dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que hay un sello de parte de Dios y que nosotros tenemos que procurar esa llenura de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué dice no embriaguéis con vino en el cual hay disolución? ¿Cómo identifica usted que una persona está ebria? ¿Cómo identifica usted que una persona es borracha? Si está a su lado cuando respire sin hablar, usted lo va a identificar, ¿verdad? Porque va a salir el olor a licor. En mi pueblo dicen, oye, destápala, ¿verdad? Porque el olor es fuerte. El olor es fuerte. Y lo digo porque a mí me lo decían, no, yo a veces iba a clases cuando comencé mi universidad. Y cuando yo entraba, como había aire acondicionado, la gente me miraba y decía, ay, ¿volviste otra vez? No, vengo, solo dejé la botella, me bañé, me vestí y me vine. Y ya me identificaban. Pero para mí en ese momento eso era un logro. Llegué borracho y no me dormía en la clase. ¿Qué iba yo a entender? Nada. El profesor hablando ahí de geometría y yo ¿qué iba a entender? Obviamente la aplacé, tuve que repetir. Tenía que hacerlo. Usted puede identificar a una persona si está cerca que es borracha, pero si está lejos también usted puede identificarlo, ¿verdad? Usted puede identificar a una persona, usted puede persuadir si una persona está borracha manejando por la forma en cómo maneja, ¿verdad que sí? Por la forma en cómo habla. Porque la persona cuando está ebria comienza a hablar de otra forma, ¿verdad? No sé si usted se ha topado con alguien así. Comienza a hablar de una forma que el tono de voz le cambia. Y comienza a decir cosas que son incoherentes. A uno les da por cantar, ¿verdad? Y se creen mariachi, se creen Luis Miguel y empiezan a cantar por allá. A otros les da por dormirse. Empiezan a hacer así. En fin, lo que está queriendo decir Pablo es, cuando una persona está embriagada, está llena de licor, esa persona deja de tener en sí mismo su control y empieza a actuar bajo los efectos del alcohol. Y comienza a decir, a hacer cosas que no son provechosas. Usted no se imagina la cantidad de accidentes que hay por causa del licor. Usted no se imagina cómo el alcoholismo ha acabado con muchísimas familias y personas. Y el apóstol Pablo hace este énfasis y dice, no te embriagues, no te llenes de eso. Antes llénate del Espíritu Santo. Y nosotros somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle que cuando nosotros estamos siendo llenados, porque esto no es algo que termina,
Yo quiero comentarles que esto no es algo ya yo estoy lleno. Ya, mi copa está rebosando, porque a veces nos volvemos muy espirituales. Mi copa está rebosando, estoy lleno del Señor, ¿verdad? Esto es algo que todos los días aprendemos, como decía el pastor, todos los días necesitamos más de Dios. Y el apóstol Pablo, para advertirnos, dice, y aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Aquel que cree que está bien lleno, tenga cuidado. Porque una de las evidencias de que estamos llenos del Señor es la humildad. Una de las evidencias, si ya identificamos cómo puede ser una persona ebria, ya yo la puedo identificar, ahora vamos a tratar de identificar cómo es una persona llena del Señor. Una persona llena del Señor tiene un corazón humilde, tiene el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Ahí está el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. El apóstol Pablo escribe a 1 Corintios, en el capítulo 13, un capítulo completo para dedicárselo al amor. Y dice, si yo hiciera esto, si yo hiciera aquello, si tuviera tanta fe que moviera las montañas de un lado al otro y no tengo amor, ¿qué termina diciendo? ¿Qué termina concluyendo? Nada soy. Muchas veces confundimos la llenura del Espíritu Santo con otro tipo de evidencias. Quiero aclarar, y tengo algo que comentarles en esta predicación. Dios me movía y Dios me inquietaba a decirles de que nosotros somos una iglesia llamada a tener señales y prodigios. ¿Cuántos creen que nosotros somos llamados a tener señales y prodigios? Las señales y los milagros del Señor están vigentes porque creemos en un Dios vivo. Y ese Dios vivo dice, todas las cosas van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Amén. Pero la evidencia del Espíritu Santo, no simplemente, hay mucha gente que dice, ¿hablaste en lengua? No he hablado en lengua. Entonces no eres lleno del Espíritu Santo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuando a Jesucristo lo bautizaron, ¿qué pasó? ¿Qué fue el acontecimiento que pasó? Dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu como paloma. Y hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor Jesucristo llegó al templo y le abrieron el rollo de Isaías y leyó cuando dice, y el Espíritu del Señor de Jehová está sobre mí por cuanto me han ungido para dar libertad a los ciegos, para dar sanidad a los enfermos, para dar libertad a los cautivos, etcétera, 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 como lo dice Lucas. Y eso lo dijo el Señor. Y toda la gente murmuraba, porque Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido lo que el profeta ha dicho. Y la gente murmuraba y decía, ¿y este quién es? El Señor estaba lleno del Espíritu Santo, obviamente. Pablo, Pedro estaban llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Yo les quiero decir una cosa. ¿Han leído en Hechos la muerte de Esteban? Cómo Esteban estaba tan lleno del Señor, cómo Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo, que aún en los momentos que lo estaban apedreando, Esteban podía decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y Esteban murió, uno de los mártires de la Biblia, uno de los tantos. Esteban murió viendo el cielo y viendo la gloria de Dios. Eso es estar lleno del Señor. Amén. Así que no limitemos. El hablar en lenguas es súper importante, es bíblico, la Biblia lo enseña. La Biblia dice que el hablar en lengua es para la edificación personal y para la edificación de la iglesia. Pero muchas veces hay personas que les gusta hacer, digamos, cierto show, cierto espectáculo, ¿verdad? Muchas veces hay personas que les gusta señalar, si no haces esto es porque eres tal cosa. No, cuidado, porque nosotros vivimos en la multiforme gracia del Señor. Amén. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 2 y versículo 4, y vamos a ahondar un poquito más en lo que estoy diciendo. Fíjense cómo el autor de Hebreos, unos dicen que es Pablo, otros dicen que no. Yo no puedo decir que no escribió porque normalmente el apóstol Pablo cuando comienza dice a los Gálatas y saludos Pablo. Hebreo no tiene un autor, digamos, específico. Entonces, si no está en la Biblia,
no inventemos la rueda, amén. No vamos a especular lo que no sabemos. Cuando estemos allá en la presencia del Señor, una de las preguntas que yo le voy a hacer es, Señor, ¿quién escribió Hebreo? ¿Verdad? Y el Señor me irá a responder, a lo mejor no, porque Él es soberano y Él hace como quiere, amén. Yo le voy a preguntar, cuando esté delante de la presencia, en una de las tantas preguntas que le tengo, le llevo un cuestionario, ¿verdad? Señor, ¿por qué el pastor es de Real Madrid? No, mentira. Todos tienen derecho a equivocarse. Y estamos orando por usted, pastor. Le vamos a regalar una playera del Barça. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2 dice, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales. ¿Y con qué más? Y con prodigios. ¿Y con qué más? Y con diversos milagros. Y después dice algo súper importante. Y repartiendo del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Nosotros no podemos determinar quién está lleno y quién está vacío, quién está medio lleno, quién tiene dos dedos nada más, quién está rebosando, porque quien da la llenura es el Señor. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero por el fruto vamos a conocer quién es de Dios y quién no, pero no quién está más lleno ni quién está menos lleno, porque solamente Dios escudriña el corazón. Ahora, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales. Somos una iglesia llamada a anunciar el Evangelio del Señor y somos una iglesia a dar señales, a tener prodigios, a predicar que Dios es un Dios de milagros. Amén. Cuando usted le digan, hermano, ore por mí, que estoy enfermo, usted ore por esa persona. Usted no tenga temor, ni si ora y no se sana. Si no se sana es la voluntad de Dios. A usted no lo mandaron a sanarlo, a usted lo mandaron a orar por esa persona. Y si la voluntad de Dios es sanarlo, Él se va a sanar. Y si la voluntad de Dios no es sanarlo, no se va a sanar. Pero muchas dicen, no, que cada vez que mandan a orar por el hermano Nelson, la persona se complica, imagínense. No le digan que ore más. No ha pasado, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero somos llamados a anunciar el Evangelio del Señor. Usted y yo somos llamados a anunciar el Evangelio del Señor. Y usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Y si somos usted y yo llamados a anunciar el Evangelio del Señor y somos sellados por el Espíritu Santo, ese poder que dice la Biblia está sobre usted, está sobre mí. Pero tenemos que apoderarnos de eso, tenemos que creerlo. Y como decía al inicio, estamos creciendo. Pero el advenimiento, el avivamiento va a estar en esta iglesia, Creekside, cuando nosotros nos paremos en la brecha y digamos, yo necesito cumplir la voluntad de la gran comisión del Señor. Todos nosotros necesitamos predicar el evangelio de salvación. Yo lo hago en mi trabajo, hermano. Como puedo ahí, porque me toca en inglés. Como puedo yo lo hago en mi trabajo y yo le digo a las personas, y siempre estoy tratando de exaltar el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Y cuando vayamos a predicar, tenemos que tener 3 cosas importantes. Número 1, saber que no estamos solos, que estamos con el Señor. Y que Dios respalda a su pueblo, Dios respalda a sus hijos. Eso es lo más importante. Número 2, no podemos medir a quién le predicamos y a quién no, porque dice predicarle a quién, a toda criatura. Así que a cualquiera que se le pase por enfrente y le dé la oportunidad, usted hable del Señor. No, yo no le voy a predicar a ese porque ese no lo salva ni Dios. No, ¿qué va? Está tan perdido que ese no tiene ya reparo. Así hubiesen podido decir de mí. Pero alguien me predicó. Y aquí estoy. Alguien le predicó a usted. Y aquí está. Alguien a usted se le acercó y le dijo tal vez el mensaje más profundo y más teólogo que pudo haber usted recibido, o simplemente le dijo, Dios te ama y tiene un corazón grande y tiene un corazón dispuesto para cambiar tu vida. Porque muchas veces nos preocupamos, ¿qué voy a decir? Como Moisés. ¿Qué le voy a decir? Es que no sé hablar. Pregunto, hermano, ¿usted habla español, sí o no? Usted es candidato potencial para predicar el Evangelio del Señor. Y si habla inglés, ayúdeme a mí, a ver qué le digo. ¿Verdad? Porque yo en mi escaso inglés, yo les comparto el Señor. Y yo le voy a decir una cosa, a las personas que le comparto, tienen unas religiones que vienen de hace muchos años atrás, porque la mayoría que trabajan conmigo son musulmanes y son de la India. Y los de la India, por lo que me comentan, ellos tienen más de 3 millones de dioses, imagínense. Pero cada vez que estamos hablando, yo digo, vamos a orar al único y verdadero Dios.
Y ellos me respetan y dicen, ok, está bien. Y me buscan. En estos días me dijeron, Nelson, mi papá lo van a operar. ¿Puedes orar por él? Claro que sí. Gracias por la oportunidad que me da. Y ahí me le pongo la orden. ¿Verdad? Y a veces se me enreda y suelto el español porque no tengo más que decir en inglés. Y se me quedan mirando así. Yo sí, yo sé ahora, yo hablo en lengua, ¿viste? Hablo español y hablo en... Hermano, pero no se limite, no se limite, no se limite. Porque nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Usted y yo tenemos el poder de parte de Dios para hacer esos prodigios, esas señales y esos milagros. A veces, gloria al Señor. A veces nos ponemos a ver a los predicadores, grandes predicadores que Dios los ha usado. Y decimos, no, es que eso solamente era para Billy Graham, imagínate. Billy Graham sí, él sí, pero yo no. No. Si usted creyó, usted es sellado. Y si usted es sellado, usted tiene la llenura del Espíritu Santo. Procure la llenura del Espíritu Santo para que Dios le use y para que Dios se manifieste con poder. Porque entendamos que tenemos un Dios de poder. ¿Verdad? Veíamos el domingo pasado cómo el pastor nos compartía cómo Dios constituyó la iglesia. ¿Verdad? Con evangelistas, con maestros, con profetas, con apóstoles y con pastores. No lo dije en el orden que va, pero son esos 5. Usted tiene que estar dentro de esos 5. Porque Dios no hace excepción de personas. Y a pesar de estar en cualquiera de esos 5, sea usted apóstol, sea usted profeta, sea usted pastor y maestro, sea usted evangelista, a pesar de eso, también se tiene que anunciar las buenas nuevas de salvación, porque todo el mundo necesita escuchar que hay un Cristo que murió por él, que resucitó, porque no solamente murió, resucitó y subió al cielo y nos está preparando una patria celestial. Amén. Y Dios va a hacer prodigio y Dios va a hacer milagro. Lo que pasa es que a veces el milagro que queremos es sensacionalista. Cuando yo me convertí, ahí hubo un milagro. Porque Dios cambió mi vida. Cuando usted se convirtió, ahí hubo un milagro. Porque Dios cambió su vida. Pero a veces pensamos que el milagro es que se abre el cielo y va un ángel, ¿verdad? Con unas alas así. Y me diga, Nelson, tú eres el ungido. Te voy a cambiar. A veces pensamos que ese es el tipo de milagro que nosotros necesitamos. Si a mí se me apareciera un ángel, yo no sabría qué hacer. A lo mejor le diría, ¿tienes el poder para hacerme rebajar sin seguir comiendo? No sé qué haría, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Dios hace como quiere. Y el milagro más grande es que usted está aquí y usted es salvo. Ese es el milagro más hermoso. Porque por eso Cristo murió en la cruz. Amén. Entonces, si es un Dios de milagros, señales, claro que sí. Mire su vida pasada, cómo usted era, y mire cómo es ahora. Esas son señales. Prodigios, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. En un mundo que es frío, en un mundo que es altivo, en un mundo que es arrogante, en un mundo que no quiere compartir, en un mundo que piensa que mientras más acumule y más acumules, más rico voy a ser. Pero déjeme decirle una cosa. Cuando el agua se acumula y se estanca, ¿qué pasa 2 meses después? Esa agua no sirve. Gracias, Leo. Esa agua apesta, como dice Leo. Por eso la Escritura dice que de su interior van a correr, no se van a estancar, ríos de agua viva. Sobre nosotros, sobre nuestro interior van a correr ríos de agua viva, porque esa es la voluntad del Señor, que no nos estanquemos. Así que si vemos que la iglesia está creciendo, gloria a Dios, pero tengamos nosotros la responsabilidad de que somos nosotros los llamados a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria al Señor. Y ya para terminar. Las señales sirven para confirmar el poder divino del evangelio y para glorificar a Dios, no al mensajero. No nos equivoquemos, hermano. Muchas personas se atribuyen a sí mismos. Yo he escuchado, vayan a la iglesia X o a la iglesia Z porque allá sí hay señales y milagros. No escatimemos, hermano, lo que Dios está haciendo en una congregación, por muy grande que sea o por muy pequeña que sea.
Por muy bonita que sea por fuera el edificio, o simplemente hay un piso de tierra y 4 bancas y ahí se sientan. Si eso, en ese lugar, las personas están adorando al Señor, ¿cuál es el requisito? Donde están 2 o más, ¿qué dice el Señor? Ahí estoy yo. Y las señales muchas veces nosotros las confundimos. Pasa ahorita, pasó en el libro de los Hechos. Dice que Pedro y Juan iban caminando a un templo que se llama La Hermosa. Lo han leído en el Hechos. Y dice la historia que todos los días llevaban a un cojo allí para que pidiera dinero. Imagínense el negocio que tenían. Lo ponían allí para pedir dinero. Y esa vez se toparon con personas llenas del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pedro va entrando, la persona que estaba allí, que no podía caminar, hizo lo que hacía con todos los que pasaban por ahí. Le dijo, ¿me puedes dar algo, por favor? Y dice Pedro, dice la Escritura que Pedro y Juan lo miraron fijamente y le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y el cojo se levantó y caminó. Un cojo de nacimiento se levantó y caminó. ¿Y qué pasó? Que la gente comenzó a alborotarse. Y la gente comenzó, el cojo que era de nacimiento ya camina. Porque era un milagro del Señor. Y quisieron como que tratar ahí. Y miren cómo les dice Pedro. Viendo esto, Pedro, versículo 12 del capítulo 3, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Queriendo decir, tú te estás maravillando por lo que yo hice. Eso no lo hice yo, eso lo hizo Dios. Maravíllate del Señor. Cuando usted ve a una persona haciendo esos prodigios, esos milagros, usted no diga, wow, es que ese hombre es un ministro del Señor. No, dele la gloria al Señor si eso viene de parte de Dios. Amén. Porque las señales es para que las personas crean y para glorificar el nombre del Señor, no para tener atributo propio. No para decir, no, que cuando yo predico la gente sí se convierte. Cuando predica el apóstol Claudio, se convierten más. No, no es así, mis hermanos. El apóstol Pablo reprende a los corintios y le dice, un momentico. La cosa es así. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Y ya para terminar, como conclusión, ¿cuándo debo empezar a testificar de Cristo? Ya mismo. Si usted ha creído en el Señor, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y usted es candidato potencial para que todos los días usted reciba la llenura del Señor. Y si usted tiene eso en su corazón, para usted y para mí es el versículo cuando dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahora es el momento de predicar al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículos 36 y 38. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, Jesús viendo las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, yo hace como un mes y medio fuimos al mercado popular de Seattle. No sé cómo se llama, que está algo market, sí, Central Market, creo. Y me llamó mucho la atención ver tantos jóvenes a las 11 de la mañana consumiendo droga en un lugar allí, porque aquí es permitido. Y yo sé que a las personas tal vez que no les guste eso, cuando los miran, muchas personas sienten repulsión. ¿Cómo va a estar consumiendo droga a esta hora? Ese tipo que está drogado. Ese tipo que está borracho. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo alguna vez se lo he hecho. Este borracho, me voy a echar para acá porque no voy a hacer que... A veces cuando agarraba el metro allá en Caracas, este está borracho, me voy a echar para acá, a ver si vomita, me cae a mí. Pero fíjense cómo el Señor los vio y lo primero que dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué?
porque estaban desamparadas y descarriadas como ovejas que no tenían un pastor. En esa condición estuve yo. Así como lo expresa Mateo, estuve yo. Y Dios me miró con ojos de amor. Y cuando el Señor me miró con ojos de amor, me dijo, ¿quieres ser salvo? Yo le dije, necesito ser salvo. Veamos a las personas como Dios las ve. Y tengamos compasión de ellas. Porque ellos están pensando que lo que están haciendo es lo correcto, es lo bueno. Aunque no saben que su vida la están destruyendo. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. ¿No es poderoso eso para nosotros? ¿No es poder eso de parte de Dios? ¿No hemos recibido ese poder de Dios que podamos entender lo que otras personas no entienden? Decía ahí cuando leíamos, el Espíritu Santo, el Consolador, el que la gente, el mundo no lo puede entender ni recibir porque no le conoce, mas vosotros le conocéis. Otra parte dice la Escritura, mas vosotros habéis sido limpios por la palabra que yo os he predicado. Usted y yo, mis hermanos, estamos limpios por la palabra del Señor. Comencemos a pedirle al Señor que seamos obreros de su mies. Y comencemos a predicar el Evangelio. No para que esta iglesia simplemente crezca. No queremos crecer en número para que el pastor Claudio diga, no, tengo una iglesia de 500 miembros y cada día llegan más. No. Queremos crecer para que las personas puedan entender el mensaje de salvación. Queremos que la iglesia crezca porque los vamos a mirar con ojos de piedad y vamos a tener compasión y vamos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo necesito predicar el Evangelio. Por eso es indispensable, mis hermanos, que usted y yo cumplamos lo que dice el versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Póngase sobre sus pies. Y allí en una actitud de reverencia, si usted quiere cierre sus ojos, si usted quiere incline su rostro. Pero vamos a orar al Señor y vamos a decir, Señor, primeramente quiero darte toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú lo mereces, Dios. Yo levanto mis manos al cielo, Padre, en señal de rendición ante ti. En señal, Señor, de que tú eres la vid y nosotros somos los simples pámpanos y separados de ti nada podemos hacer. Gracias por tu palabra que nos insta, gracias por tu palabra que nos enseña, gracias por tu palabra que nos motiva. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese poder del Espíritu Santo que reina y vive en nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, abras el entendimiento de una manera más profunda para entender y para tener esa compasión por las almas como tú la tuviste cuando estuviste en esta tierra. Señor, que tú nos ayudes, Dios mío, a vencer todo obstáculo y todo tropiezo que podamos tener para poder llevar el mensaje de salvación a las almas, para poder predicar a aquellas personas que no te conocen, para poder, Señor, predicarle a aquel familiar, Dios mío, que aún no ha entendido que hay un Cristo que murió y que también resucitó y que está a la diestra del Padre. Como dice tu palabra, delicias a tu diestra por siempre y para siempre, que quiere darle salvación y vida eterna. Que entendamos, Señor, que nosotros somos simples mensajeros, portadores de tu verdad, portadores de tu palabra, Señor, que no convencemos nosotros a nadie, porque quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios opera en mí. Levante sus manos al cielo y dile gracias al Señor y diga, Señor, gracias porque me has sellado con el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque me has revestido de poder. Gracias, Señor. Ayúdame, Dios mío, en el nombre de Jesús, a vencer todo obstáculo para que yo pueda abrir mi boca todos los días, Señor, para predicar el Evangelio de salvación. Es algo, Señor, que nosotros tenemos que hacer, que tú nos lo has pedido, Señor, no es opcional. Es algo que nosotros como cuerpo tuyo, como hijos tuyos, como redimidos tuyos tenemos que hacer. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas un sentir en la iglesia Crickside, en cada uno de nosotros, Padre, que pongas ese sentir en el corazón, que cada día lata fuertemente, Señor, para que nosotros podamos predicar el Evangelio de salvación, para que las almas puedan llegar a tu presencia, para que las almas puedan llegar al entendimiento y a la salvación del Rey perfecto que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Padre.
Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te exaltamos en esta mañana y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, Padre Santo. Todo honor a ti, Espíritu Santo de Dios. Toda la honra para ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos. Ayúdanos, Señor, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que cada día nosotros podamos crecer en el conocimiento y en la verdad tuya, Señor. Gracias te damos, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Y tu pueblo y tu iglesia dice amén. Dios les bendiga, mis hermanos.